Si crees que el Apocalipsis es un collage de visiones desconectadas y símbolos indescifrables, espera. Hay 7 llaves que organizan todo el libro. 7 grandes misterios que no son evidentes a primera vista, pero que, leídos en conjunto, hacen que la obra deje de ser un rompecabezas caótico y se muestre como una narrativa con destino. Hoy vamos a recorrerlos con calma. Comprenderlos no elimina la tensión del libro, pero nos permite leerlo con los ojos de quienes saben cuál es el verdadero motor de la historia. Antes de comenzar, una advertencia amable. Cuando digo misterios que la Biblia nunca contó, no me refiero a que el texto mienta o que falte información. Me refiero a capas de sentido que permanecen ocultas si solo hojeamos el libro. Mi intención aquí es ofrecer una lectura estructural y teológica anclada en el texto que nos permita ver cómo cada pieza encaja en el gran relato del Cordero y del trono. Prometo claridad sin forzar teorías extravagantes y un énfasis pastoral. Este libro no está escrito para sembrar terror, sino para iluminar esperanza y responsabilidad. Voy a anunciar las 7 llaves ahora para que las tengas en mente mientras avanzamos. 1. El libro sellado y la autoridad del Cordero. 2. Las 7 iglesias como mapa espiritual. 3. Los jinetes y la dinámica del permiso divino. 4. Los 2 testigos como función profética. 5. La mujer y el dragón, el conflicto cósmico que precede a la escena humana. 6. La marca, signo de pertenencia e identidad social. 7. El milenio, la última puerta narrativa, una prueba antes del juicio. Cada uno de estos misterios actúa como una lente. Entenderlos transforma la lectura del Apocalipsis. Las escenas dejan de ser episodios sueltos para convertirse en capítulos coherentes de una sola historia. Empecemos por la primera llave, porque sin ella ninguna otra tiene sentido. Misterio 1. El libro sellado y la autoridad del Cordero. Imagina la escena, un trono en medio de un escenario cósmico, alrededor ancianos seres celestiales. En la mano del que está sentado, un libro enrollado y cubierto de sellos. No es un pergamino cualquiera. Su formato y los 7 sellos sugieren un documento legal, con cláusulas y decretos, un archivo que contiene la resolución de la historia. En la literatura del antiguo Cercano Oriente, los sellos tienen valor jurídico, cierran, autentican, asignan autoridad. Un pergamino sellado no es operativo hasta que alguien con la autoridad moral y legal lo abre. Aquí está la primera tensión narrativa. La historia humana parece detenida, encerrada en ese libro. Los sellos actúan como un mecanismo literario que retiene, ordena y luego libera la trama. Y no es un liberarse al azar. Cada sello que se rompe desencadena una escena controlada, una evaluación, una medida. La pregunta que plantea la apertura de ese libro es, ¿quién tiene derecho a determinar el rumbo final de la historia? ¿Qué clase de autoridad es suficiente para abrir los juicios inscritos en esos sellos? La respuesta que ofrece el texto es perturbadora y liberadora a la vez. El que es digno de abrir el libro no es el que ejerce dominio por la espada o por la fuerza de las armas. Es el que vence por medio del sacrificio. El símbolo del Cordero, herido pero en pie, aparece como la figura que combina la fragilidad del sacrificio con la victoria definitiva. Allí hay un contrapoder que redefine la noción de autoridad. No se trata de imponerse mediante intimidación, sino de gobernar desde la entrega. La victoria que abre la historia no es la de un conquistador imperial, sino la de alguien cuya legitimidad nace de la redención. Desde una perspectiva literaria, esta inversión es la clave. El programa apocalíptico está en manos de quien tiene autoridad moral, no de quien detenta fuerza bruta. Eso organiza todo lo que viene. Cada catástrofe, cada juicio, cada proclamación se despliega desde un trono que tiene legitimidad en el sacrificio redentor. No estamos ante un relato cuyo motor es la venganza ciega. Estamos ante una historia cuyo motor es la restauración ordenada por el que tiene derecho a sentarse en el trono. Teológicamente, esto plantea varias implicaciones. Primero, el conflicto central no es entre fuerzas equivalentes de poder. Es entre una lógica de dominio y una lógica de servicio. El Cordero es autoridad porque encarna la justicia restauradora.
Segundo, establece límites. Las fuerzas que actúan en la narrativa no se mueven según su propia autonomía ilimitada, sino bajo la esfera de un orden que tiene un dueño. Esa idea reaparecerá una y otra vez. Caos con límites, juicio con propósito, desastre con dirección. En términos pastorales, ¿qué significa para nosotros hoy? Significa que cuando leemos las escenas terribles del libro, no estamos leyendo simplemente la crónica de una inevitabilidad ciega, sino la exposición de un proceso regulado por la justicia redentora. Esto cambia cómo oramos, cómo actuamos y cómo esperamos. El llamado es a alinearnos no con el poder violento, sino con la autoridad que viene de la fidelidad sacrificial. Si las cosas deben ser puestas en orden, no será por una imposición arbitraria, sino por la obra del que sufrió y venció. Si entiendes esto, la próxima visión ya no será un estallido aleatorio, sino la expresión de un plan que se despliega conforme a la autoridad del Cordero. Y a propósito de entender con más profundidad, si este estudio te está ayudando, suscríbete y activa las notificaciones para no perder la serie completa. Nadie gana en una lectura apresurada. El Apocalipsis exige paciencia. Misterio 2. Las 7 iglesias como mapa espiritual. Pasemos ahora a la segunda llave, las cartas a las 7 iglesias. A primera vista, parecen introducciones locales, direcciones a comunidades concretas en Asia Menor. Pero literariamente, esas cartas funcionan como algo más. Son un mapa. Cada iglesia encarna una tipología espiritual, una forma de ser iglesia que sirve como clave interpretativa para lo que sigue. Si la visión del libro sellado nos dijo quién tiene autoridad para abrir la historia, las cartas nos muestran los lentes a través de los cuales esas visiones serán leídas en el mundo humano. Fíjate en la estructura. Mensajes particulares pero con patrones repetidos. Elogio, reproche, exhortación, promesa. Y la promesa final al que venciere, que aparece como un estribillo. Ese patrón crea un marco hermenéutico. Las 7 iglesias no están solo en Efeso, están en la trayectoria de cualquier comunidad cristiana. Son tipos: la comunidad que pierde el primer amor, la que sufre sin negarse, la que consiente el compromiso con el mundo, la que tolera la corrupción moral, la que vive de reputación vacía, la que es fiel en pocos recursos, la que se ha enfriado por comodidad. Es un mapa que permite ubicar a comunidades e individuos en un espectro espiritual. Al leer el resto del libro con ese mapa en mente, las imágenes apocalípticas adquieren rostro humano. Por ejemplo, las promesas dirigidas al que venciere en cada carta abren interpretaciones sobre cómo la fidelidad concreta se relaciona con el destino final. No se trata de un meritorio inalcanzable, sino de una perseverancia concreta. La iglesia que mantiene su vocación profética y sacrificial sintoniza con la autoridad del Cordero. Esa sintonía no garantiza una vida sin pruebas, más bien define la postura frente a las pruebas. Otra función del mapa es señalar cómo las tensiones internas de la iglesia local son ecos de la batalla cósmica. La convivencia con el mundo, la persecución, la tibieza, la falsa doctrina. Cada una de estas configuraciones no es solamente un problema pastoral aislado, es una dimensión en la que se refleja la relación entre el trono y la periferia humana. Las cartas nos enseñan a leer lo que sigue en una clave comunitaria. Las plagas, las bestias, las seducciones del sistema, todo tiene repercusión en la vida concreta de las iglesias. Esto, a su vez, evita lecturas individualistas y conspirativas. En lugar de buscar un solo actor externo culpable de toda incomodidad, el texto nos invita a mirar la vida de la comunidad, a evaluar la fe práctica, la caridad y la fidelidad profética. El Apocalipsis, leído a través del mapa de las 7 iglesias, no es un libro de pistas para identificar poderes políticos concretos desde la distancia. Es un manual para que las iglesias comprendan su papel, corrijan su rumbo y conserven su testimonio. ¿Y qué pasa cuando una comunidad se identifica con la Laodicea de turno, tibia y autosuficiente? El libro no cae en la desesperación. La promesa a cada iglesia apunta a una posibilidad de victoria en la fidelidad.
Ese es el tono pastoral que atraviesa la obra. Juicio, sí, pero siempre con la puerta abierta hacia la restauración para quienes vuelven al primer amor. Si ya has ubicado a tu propia comunidad en alguno de esos tipos, la lectura del resto del libro empezará a tener menos misterio y más urgencia práctica. ¿Te sigue interesando esta serie? Mantén la suscripción activada para cuando abordemos cómo este mapa conduce la lectura de las visiones posteriores. Misterio 3. Los jinetes. Permiso más que autonomía. Énfasis en el cuarto. Con el marco del trono y el mapa comunitario en el horizonte, la narrativa avanza con la ruptura de los sellos. Es aquí donde aparecen los jinetes, figuras que han invadido la imaginación popular. Caballos de distintos colores, figuras que traen guerra, hambre, peste y muerte. La lectura superficial suele imaginarlos como fuerzas desatadas que ruedan sin freno, pero el texto insiste en otra cosa. Los jinetes se despliegan en el contexto de sellos que se rompen, es decir, actúan tras una autorización narrativa. La imagen que se impone es la de movimientos que ocurren dentro de límites. Cada jinete despliega un aspecto de la condición humana bajo juicio: conquista, conflicto armado, escasez y la presencia inexorable de la muerte. Pero la lectura superficial suele imaginarlos como fuerzas desatadas que ruedan sin freno. Pero el texto insiste en otra cosa. Los jinetes se despliegan en el contexto de sellos que se rompen, es decir, actúan tras una autorización narrativa. La imagen que se impone es la de movimientos que ocurren dentro de límites. Cada jinete despliega un aspecto de la condición humana, bajo juicio: conquista, conflicto armado, escasez y la presencia inexorable de la muerte. Pero la novedad interpretativa está en advertir que su actividad no es evidencia de un mundo sin control. Al contrario, su aparición obedece al proceso del libro. Cada calamidad se revela bajo el marco del plan, que tiene su origen en el trono y en el cordero. Esto no niega la gravedad del mal, pero enmarca su acción bajo una teleología que tiene un propósito: exponer, purgar, testar. Quiero detenerme en el cuarto jinete, porque su figura concentra el drama final de la vida humana en el libro: la muerte, acompañada por el Hades. No es una alegoría moral abstracta, es la constatación de que la vida humana está finita, y que además existe una realidad que guarda el resultado de cada historia individual. Pero incluso aquí, la visión no pinta un escenario donde la muerte reina sin límites. Ella actúa dentro de la narrativa pautada por los sellos. La muerte se muestra como una autoridad delegada, temporalmente, no como el absoluto que vence al trono del Cordero. Ese detalle es decisivo para la teología del libro. El Apocalipsis no promete la abolición inmediata del sufrimiento, ni la negación de la muerte como categoría existencial en esta era. Promete, sin embargo, que la muerte está bajo un orden que será finalmente resuelto por quien tiene la autoridad para abrir el libro. El lector atento detecta aquí una doble tensión: la urgencia del llamado a la fidelidad, porque hay consecuencias, y la esperanza de que esa muerte no es la palabra final. Desde una perspectiva pastoral, esto conduce a dos actitudes prácticas: no romantizar el sufrimiento, ni minimizar la muerte, y al mismo tiempo no ceder al fatalismo. La tragedia y la gracia conviven en la historia humana tal como aparecen en las escenas de los jinetes. Catástrofe real, pero dentro de una trama que apunta a restauración. Además, leer a los jinetes como agentes con permiso cambia la reacción del creyente ante el mal. No se trata de encontrar una conspiración detrás de todo desastre, sino de entender que los juicios tienen una función pedagógica en la historia que el Cordero dirige. Minigancho. Si entendemos la dinámica de permiso, la sensación de arbitrariedad se disipa. La pregunta que queda es cómo responde la Iglesia cuando el mundo se desploma a su alrededor. Y eso nos conduce directamente al siguiente misterio, donde lo profético se halla en el corazón del testimonio. Misterio 4. Los dos testigos. Representación profética y ciclo de testimonio, silencio y restauración. La visión de los dos testigos aparece en un clímax narrativo peculiar.
Son enviados para dar testimonio, para profetizar durante un tiempo determinado. Sus símbolos son llamativos: 2 olivos y 2 candiles. En la literatura bíblica, los olivos evocan la unción y la provisión, los candiles, la luz y la vigilancia. Juntos hacen una figura funcional. No son copias literales de personajes del pasado, sino representaciones de la función profética en la historia creyente. Aquí hay una lección hermenéutica que evitaré convertir en identidades rígidas. Cuando el texto remite a figuras como Moisés o Elías, lo hace en sentido tipológico, eco, no para pedir una sustitución mecánica. Su misión se articula en un ciclo narrativo que revela la naturaleza incierta y valiente del testimonio fiel. Primero, testifican abiertamente. Sus actos y palabras tienen poder. El texto describe señales que remiten a una autoridad espiritual capaz de confrontar y purificar. Después viene la inesperada vuelta. Son atacados, silenciados, y su aparente caída provoca en la multitud una mezcla de júbilo hostil y asombro. La narrativa cruda aquí expone la fragilidad del testimonio. La fidelidad no garantiza la invulnerabilidad pública. Muchas veces la voz que denuncia es la que recibe el golpe más duro. Pero la estructura no termina en la derrota. Hay un elemento restaurador en el patrón de los testigos. La muerte de los mensajeros y su posterior vindicación forman parte de una dramaturgia que desafía la lógica del triunfo por violencia. El texto, sin embargo, no entrega inmediatamente la conclusión. Primero insiste en la escena de la caída, en la exposición pública de la derrota, y esa exposición sirve para mostrar cuán profundo puede ser el rechazo del mundo a la verdad que revela. Aquí es donde hago una pausa deliberada. La historia de los testigos contiene una de las tensiones más agudas del Apocalipsis: la utilidad y el costo del testimonio profético. El libro exige que comprendamos su función sin convertirlo en una fórmula de éxito mediático, ni en un mecanismo automático de venganza. Los testigos son memoria viva, recuerdan a la comunidad que la fidelidad puede conducir a la persecución, pero también que la derrota visible no es necesariamente la última palabra. Ahora bien, hasta aquí hemos desplegado 4 de las 7 llaves: la autoridad del Cordero que abre la historia, las cartas que nos muestran el mapa espiritual, los jinetes que revelan la dinámica del permiso, y los testigos que encarnan el costo y la esperanza del testimonio. Cada llave mantiene la tensión entre juicio y promesa, entre castigo y restauración. Juntas, hasta este punto, comienzan a esbozar el contorno de una narración que tiene un desarrollo ordenado, donde incluso la violencia aparece regulada y con un propósito. Pero la historia no se detiene. Al otro lado de la secuencia hay imágenes que nos llevan a un plano anterior a lo humano, a un conflicto más vasto. Otras figuras que hablan de pertenencia social y expectativas colectivas, y una escena final que pone a prueba la persistencia del mal y la fidelidad del pueblo. Todo eso compone las 3 llaves restantes, que conectan lo cósmico con lo cotidiano, y la prueba final con la esperanza definitiva. Es en ese punto, cuando los testigos y su aparente derrota han dejado una herida en la comunidad, donde la narrativa abre una nueva tensión. ¿Qué significa que la lucha comience en un lugar que precede lo humano? ¿Cómo se relaciona esa batalla primigenia con las decisiones de pertenencia que toman las personas y las instituciones? ¿Cuál es la función de un periodo intermedio, el milenio, que parece contener la presencia del mal y la merma de su libertad? Estas preguntas penden en el aire y conectan con las próximas llaves: la mujer y el dragón, la marca y el milenio. Cada una ofrecerá capas que completan el mapa que ya empezamos a trazar. Mientras seguimos, hay que mantener una regla hermenéutica. Cuando el texto presenta figuras simbólicas, no debemos apresurarnos a traducirlas en equivalentes históricos cerrados. Más fructífero es preguntar: ¿qué función cumplen dentro de la trama? ¿Qué revelan sobre la naturaleza del poder, la pertenencia y la prueba? Manteniendo esa disciplina interpretativa, evitaremos caer en lecturas simplistas o en conspiranoias que el propio texto no respalda. Ahora, si te interesa profundizar en cómo la batalla cósmica redefine la lectura de las escenas humanas y cómo la marca redefine la identidad en términos de mente y obra, continúa con nosotros en el próximo segmento.
En la próxima parte arrancaremos con la mujer y el dragón, porque entender ese conflicto cósmico hace que la persecución y la fidelidad de las iglesias cobren una nueva dimensión humana. Y seguiremos hacia la cuestión crucial de la marca, que no es un mero aparato tecnológico, sino un signo ético y social de pertenencia. Por ahora, sostén esta tensión. Los testigos han caído públicamente. La comunidad está en shock y la narrativa cósmica comienza a asomar su mano. La narrativa cósmica que asoma su mano desemboca ahora en una escena que parece anterior a lo humano, y sin embargo lo condiciona todo: la mujer y el dragón. Esta visión no es un interludio exótico, sino la articulación del conflicto que sustenta las hostilidades que vemos entre las comunidades, las bestias y los testigos. Cuando Juan describe a la mujer que da a luz y al dragón que espera devorar al niño, nos coloca delante de un trasfondo donde la historia humana es, en cierto sentido, efecto más que causa. Entender esa prioridad cambia la forma en que leemos persecuciones, caídas y resistencias en las páginas siguientes. La escena es vívida. La mujer, vestida de sol y con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, sostiene la promesa de la descendencia que será cabeza de naciones. Ante ella se presenta un dragón rojo, dispuesto a consumir al recién nacido. El niño es arrebatado para el trono de Dios y del Cordero. La mujer es llevada al desierto donde tiene un lugar preparado. Enseguida estalla una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combaten contra el dragón, que es arrojado a la tierra, tras lo cual el dragón busca mortificar a la mujer y hacer guerra contra su descendencia. Leer esto como simple alegoría moral pierde la densidad de la imagen. La mujer remite a la comunidad que da vida al propósito divino. Su modo de protegerse, el desierto, lugar de prueba y provisión, remite a la historia de Israel y de la Iglesia. Retirada temporal, preservación y dependencia de Dios. El dragón es la fuerza que se opone a la línea mesiánica, un actor cósmico que conecta la persecución visible con una hostilidad más amplia. No estamos ante un conflicto que comienza con Roma o con un imperio humano. Estamos ante una oposición que atraviesa planos. Eso explica por qué las persecuciones pueden sentirse desproporcionadas. Hay una voluntad de aniquilación que no se limita a intereses humanos, sino que se opone al proyecto redentor. Desde lo literario, la prioridad temporal que se le da a este conflicto, la guerra en el cielo que precede la persecución en la tierra, tiene una función hermenéutica. Nos enseña que las fuerzas visibles son síntomas de algo más profundo. Pero cuidado con leer esto en clave conspirativa moderna. El texto no nos da listas de actores contemporáneos ni instrucciones de combate político. Lo que sí hace es dotar de sentido ontológico a la oposición que experimentan los seguidores del Cordero. En términos prácticos, la visión aclara por qué la fidelidad puede costar todo. No se enfrenta solamente a intereses humanos, sino a una lógica que se revela contra la encarnación del propósito divino. Hay dos consecuencias teológicas relevantes. La primera es que la violencia no es la última palabra. El dragón ataca, pero el que tiene la primacía del juicio es el Cordero. La expulsión del dragón del cielo simboliza una derrota cósmica que hace posible la revelación progresiva del plan redentor. No es una victoria absoluta todavía. La libertad del dragón en la tierra sigue permitiendo persecución, pero el marco ha cambiado. La iniciativa ya no pertenece completamente a la hostilidad. La segunda consecuencia es pastoral. Las comunidades que sufren no están aisladas ni olvidadas. La narrativa sitúa su sufrimiento dentro de un drama que es conocido por Dios y que tendrá desenlace. Interpretativamente existen matices que conviene señalar. Algunos leen la mujer como Israel, otros como la Iglesia. Algunos prefieren una lectura que contiene ambas referencias interpuestas, la madre cósmica que da origen a la línea mesiánica y la comunidad que custodia su memoria. Una lectura cuidada evita reduccionismos. La imagen puede ser polisémica y funcionar en varios niveles sin invalidar su coherencia interna. Lo esencial es la función que cumple en la trama. Hace explícita la oposición que luego se manifiesta en persecuciones locales y en la dinámica de poder representada por las bestias. Ver la mujer y el dragón como clave nos permite comprender por qué las fuerzas que amenazan a la Iglesia buscan destruir la fuente misma de su vocación, no solo su organización.
Además, la fuga de la mujer al desierto introduce un patrón repetido en la Escritura, la protección divina en medio del exilio temporario. Eso nos recuerda que la supervivencia comunitaria puede requerir retirada estratégica, dependencia y paciencia. La mujer no triunfa por sus propios medios, sobrevive porque hay un lugar preparado. Ese detalle alienta una lectura pastoral de esperanza. La comunidad no es salvada por su astucia estratégica, sino por una providencia que acompaña en la prueba. Y aquí reaparece la tensión central del libro: juicio y cuidado, castigo y refugio, peligro y provisión. La función interpretativa de esta llave es entonces doble. Por un lado, sitúa la persecución humana dentro de un conflicto cósmico que explica la intensidad de la hostilidad. Por otro, enseña que la historia tiene una profundidad donde la protección divina opera incluso cuando la derrota parece total. Cuando volvamos a las imágenes de bestias y persecuciones, veremos que la violencia contra la mujer o contra su descendencia no es el origen del mal, sino su expresión. Comprender esto nos libra de lecturas que ven en el Apocalipsis meras crónicas de poderes políticos y nos orienta a ver ahí la expresión de una oposición a la vocación redentora. Si aceptamos esa prioridad, la marca del conflicto se vuelve más clara. No es solo un tema político, sino una disputa por la identidad. Y esa disputa se cristaliza en el terreno humano, en el signo que la bestia exige, la marca. Pasemos ahora a comprender por qué la marca es una de las grandes llaves para leer el libro. La marca que la bestia impone es uno de los símbolos más cargados del Apocalipsis porque concentra antropología, ética y sociología en una sola imagen. No se trata simplemente de un sello técnico o un gadget futurista. Literariamente, la marca articula pertenencia y exclusión. En el texto hay dos signos contrapuestos: el sello del siervo en la frente de los siervos de Dios y la marca de la bestia en la mano o la frente de quienes se someten al sistema. Es esa oposición la que resume una decisión fundamental: adhesión al Cordero o adhesión al orden contrario. Comencemos por la anatomía simbólica, frente y mano. La frente remite a la mente, al conocimiento, a la identidad consciente. La mano remite a la obra, a la praxis, a la acción visible. Por eso la marca en la mano y la frente no son meros adornos sino declaraciones existenciales. Señalan quién controla los pensamientos y quién determina las obras. Desde ahí, leer la marca en términos sociológicos es fructífero. Es un mecanismo mediante el cual una comunidad social regula la participación en la economía, en el culto, en la legitimidad pública. Aquellos que reciben la marca pueden comerciar, pertenecer, ser reconocidos. Los que no la aceptan quedan marginados. Esa dimensión explica la insistencia narrativa sobre la cuestión de la elección. La marca no es impuesta sin opción en todos los pasajes. El texto coloca la decisión ante las personas: permanecer sellado por Dios o someterse al sistema que promete seguridad y reconocimiento. En este sentido, la marca funciona como un catalizador moral que evidencia la lealtad interior. La presión social para obtenerla luce creíble: pertenencia, sustento, reconocimiento. Pero el precio es la renuncia a la identidad sellada por el Cordero. Así, la marca es el símbolo que materializa la tensión entre convicción y supervivencia. Hermenéuticamente, algunos intérpretes han quedado atrapados en fantasías tecnológicas sobre la marca y han proyectado ahí sistemas modernos, economías o dispositivos. Eso sería forzar el texto. Una lectura más sana toma la metonimia del símbolo. La marca ilustra cómo los sistemas sociales crean incentivos para la alineación colectiva. Puede adoptar formas diversas en la historia, pero su función permanece: ordenar la comunidad mediante incentivos y sanciones. El Apocalipsis nos advierte sobre la facilidad con que los seres humanos aceptan signos de legitimación, y cómo esos signos corrompen la fidelidad cuando se convierten en prueba única de pertenencia. Hay además una alusión teológica importante. El sello de Dios en la frente de sus siervos contrasta con la marca de la bestia. El sello no es para control sociopolítico, sino para protección. Identifica a quienes pertenecen al proyecto del que abre el libro. No promete ausencia de pruebas, pero garantiza una relación que trasciende la exclusión social. La implicación pastoral es clara.
La verdadera identidad cristiana no depende de aceptación por parte del sistema, sino de la señal interna del Cordero. Por eso la recomendación del libro es disciplina comunitaria, no conspiración. Las iglesias deben formar comunidades de pertenencia que sostengan la identidad de aquellos que podrían sentirse tentados a ceder ante la presión. También cabe señalar la relación entre la marca y las 7 iglesias. Algunas serán tentadas por el lujo y la complacencia, otras por la persecución. Cada una enfrenta la presión de una manera distinta. La carta a la Odisea, por ejemplo, advierte contra la autosuficiencia que podría hacer aceptar la lógica del sistema. Filadelfia, por otro lado, emerge con una puerta abierta y poca fuerza, un perfil que sugiere dependencia de la fidelidad más que de las estrategias políticas. Comprender cómo el signo opera a nivel comunitario nos permite ver el Apocalipsis como una llamada a la formación de resistencia ética. Es la vida sellada la que resiste la corruptora atracción de la marca. Finalmente, desde el punto de vista práctico, la lectura de la marca nos devuelve a la pregunta central de la existencia cristiana: ¿qué define mi pertenencia? ¿Qué marca mi pensamiento y mis obras? No es necesario especular tecnológicamente para hallar relevancia. Hoy, las marcas pueden presentarse como estilos de vida, economías de consumo, idolatrías ideológicas, lealtades culturales que condicionan la fe. El texto exige discernimiento, identificar qué señales institucionales reemplazan la lealtad a Cristo, y formar comunidades que sostengan la identidad sellada por el Cordero. La ética del Apocalipsis no es una lista de prohibiciones técnicas, es una llamada a la coherencia de mente y obra. Con la marca comprendida como mecanismo de pertenencia y negociación social, la narrativa nos conduce a la última gran llave, el milenio. Aquí el libro muestra una pausa narrativa que funciona como preámbulo de la resolución final. El milenio introduce la idea de un tiempo limitado durante el cual el dragón está atado, los santos reinan con Cristo y un primer tipo de justicia se manifiesta. Esa fase no borra la tensión. Tras ella, el dragón es liberado por un corto tiempo, estalla una última rebelión y tiene lugar el juicio definitivo. Mirado de cerca, el milenio no es una utopía definitiva, sino un ensayo y una prueba más. Literariamente, el milenio organiza el clímax final. La escena de la atadura del dragón y del reinado de los mártires resalta la doble dimensión del triunfo. Por un lado, la victoria ya manifestada en el reconocimiento de quienes han sido fieles. Por otro, la persistencia del mal que no se extingue automáticamente. La restricción temporaria del mal permite que la fidelidad de los fieles sea visible, les permite compartir con Cristo un reinado que anticipa la justicia final. Pero el texto subraya que esa restricción es provisional. Al concluir el periodo, el dragón se libera, convoca a las naciones y se revela una última prueba que deja en claro que la liberación del mal no se ha resuelto por simple confinamiento, sino por la transformación de las voluntades. Desde la perspectiva teológica, esto cumple varias funciones. En primer lugar, evita que el lector imagine que la historia culmina en una especie de triunfo gradual sin confrontación final. La presencia simultánea de triunfo y de prueba mantiene la tensión moral. La justicia ya presente no es aún el estado consumado. En segundo lugar, el milenio pone en escena la persistencia de la responsabilidad humana. Incluso si el mal pareciera neutralizado, las personas pueden rebelarse nuevamente. Esa posibilidad obliga al lector a pensar la conversión no como un resultado automático de circunstancias favorables, sino como una decisión moral continua. Hay asimismo lecturas diversas sobre la naturaleza exacta del milenio. El texto admite distintas aproximaciones. Algunos lo toman como periodo literal futuro, otros como representación simbólica del reinado de los santos en la historia, y otros como signo de la consumación final vista desde diferentes perspectivas teológicas. Aquí, sin inclinarnos hacia un sistema particular, prefiero subrayar su función narrativa. Es una puerta que muestra tanto la victoria anticipada como la capacidad persistente del mal para tentar.
En términos prácticos, nos advierte sobre la tentación de idolatrizar tiempos de relativa estabilidad como si fueran el fin definitivo. Nos recuerda que la historia exige siempre vigilancia y transformación del corazón. La liberación final del dragón y la última conflagración con Gog y Magog, imágenes que mezclan referencias antiguas y proyecciones literarias, culminan en la sentencia definitiva y en el lago de fuego. Ese desenlace no es una venganza caprichosa. En la estructura literaria del Apocalipsis es la consumación de la justicia que comenzó cuando el Cordero abrió el libro. Por eso, el milenio debe leerse como el umbral que permite que la historia termine con justicia y restauración, sin colapsar la responsabilidad humana ni la necesidad de una decisión de lealtad. Llegados a este punto, tenemos las 7 llaves desplegadas ante nosotros. Cada una funciona como lente. Juntas permiten que el texto deje de ser un mosaico de imágenes sueltas y se muestre como una historia que avanza hacia un destino. El sello y el cordero establecen la autoridad moral que ordena los juicios. Las 7 iglesias ofrecen el mapa espiritual para leer cómo estas realidades afectan a las comunidades. Los jinetes muestran la dinámica del permiso bajo ese orden. Los testigos personifican el costo y la esperanza del testimonio. La mujer y el dragón sitúan el conflicto en un plano cósmico previo. La marca cristaliza la elección entre pertenencias contrapuestas, y el milenio presenta la última fase narrativa de restricción, prueba y consumación. No es que todas las preguntas queden respondidas, es que muchas dudas desaparecen cuando leemos el conjunto como una unidad coherente. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esto para la Iglesia hoy? Primero, una llamada a la humildad interpretativa. El Apocalipsis no nos autoriza a convertir símbolos en señas puntuales de sistemas contemporáneos sin disciplina hermenéutica. Es más fecundo preguntar, ¿qué función cumple esta figura en la trama? ¿Qué dice sobre autoridad, pertenencia y prueba? Esa práctica evita la tentación de lecturas alarmistas y nos orienta a aplicar el texto a la formación de carácter cristiano. Segundo, una invitación a la coherencia personal y comunitaria. El libro insiste en la unión entre pensamiento y obra, sellados en la frente y en la mano. La reacción adecuada es formar comunidades que sostengan la identidad sellada por el Cordero. Eso implica prácticas de discipulado, de acompañamiento mutuo y de formación ético-teológica que hagan posible resistir las marcas del sistema. La fidelidad no es un acto aislado, sino un tejido comunitario. Tercero, una esperanza firme que no es ingenua. Si bien el Apocalipsis describe juicios terribles, su horizonte es la consumación del propósito redentor. La soberanía del Cordero redefine la autoridad. Quien gobierna no es el que impone, sino el que redime. Esa claridad teológica transforma la manera en que oramos, trabajamos por la justicia y vivimos en el mundo. La esperanza cristiana no es una evasión, sino una intervención con paciencia y riesgo. Cuarto, una llamada a la vigilancia y a la resistencia profética. Los 2 testigos nos recuerdan que el testimonio tendrá costo y que la caída aparente no es la palabra final. La Iglesia debe formar testigos que proclamen la verdad con valentía y con humildad, conscientes de que la victoria última pertenece a la obra sacrificial que abrió la historia. Finalmente, una advertencia contra el conformismo y la autosuficiencia. Las cartas a las 7 iglesias nos recuerdan que la fidelidad concreta y cotidiana es el criterio que conecta con la promesa final. No es mérito abstracto, sino perseverancia en la vocación. Ante la tentación de buscar seguridad en sistemas humanos, el texto nos empuja a regresar al primer amor. Al juntar las 7 llaves, el Apocalipsis deja de ser un mosaico incoherente y se convierte en un relato con destino. La violencia y la esperanza conviven, la derrota visible y la vindicación divina se alternan, y la historia entera es puesta bajo la autoridad del Cordero que venció por medio del sacrificio. Esa conclusión cambia la vida práctica. Nos invita a pertenecer deliberadamente al que tiene autoridad legítima, a sostener comunidades que resistan la marca, a ser testigos aún cuando el costo sea real, y a mantener la esperanza aún en la tensión. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para ti, espectador y lector? Significa que tu ubicación espiritual importa.
La pregunta no es tanto ¿será esto literal o simbólico? Como ¿mi vida muestra la lealtad que el libro demanda? ¿Tus pensamientos están sellados por la verdad del Evangelio? ¿Tus manos actúan en correspondencia con esa verdad? ¿Tu comunidad es un lugar donde se sostiene la identidad sellada por el Cordero? Estas son las preguntas que el Apocalipsis nos empuja a responder con obras coherentes. Para cerrar con una aplicación pastoral concreta, cultiva prácticas que sostengan la pertenencia. Lee las Escrituras en comunidad. Forma grupos de acompañamiento que presten apoyo en la prueba. Discierne colectivamente las presiones sociales que funcionan como marcas y elabora alternativas solidarias para quienes pagan el precio de la no conformidad. Forma profecías pequeñas que denuncian las idolatrías del presente sin caer en triunfalismos que prometan certeza temporal. La fidelidad en la era apocalíptica es vida comunitaria configurada por la esperanza. El Apocalipsis no pretende asustar, sino llamar a la responsabilidad bajo la promesa de la soberanía redentora. Las 7 llaves que hemos descorrido aquí no agotan el libro, son, sin embargo, lentes poderosos. Léelas como instrumentos para una lectura que transforma. Te ayudan a ver la coherencia, a resistir la tentación de lecturas conspirativas y a vivir desde la seguridad de quien está sellado por el Cordero. Si este recorrido te ha ayudado a ordenar tu lectura del libro y deseas profundizar en cada llave con material complementario, en el próximo video iremos capítulo por capítulo para mostrar cómo estas claves iluminan pasajes específicos y qué aplicaciones concretas se desprenden para la Iglesia hoy. Suscríbete y acompáñanos en ese estudio para no perder la secuencia completa. Comparte este video con alguien de tu comunidad que esté en la búsqueda de una lectura más fiel y esperanzadora. Sigue firme. La historia tiene un destino, y ese destino es la restauración en el trono del Cordero.